revelado, la increíble historia de una fiesta de divorcio sorpresiva que transformó mi vida en 3. La vida de Miguel dio un giro inesperado en el momento en que Laura tomó sus cosas y se fue. Con solo 38 años, su mundo se desmoronó en un suspiro. La fábrica de cerámica en Guadalajara, donde trabajaba, se sentía más gris que nunca. Las risas familiares se habían convertido en ecos lejanos en un hogar lleno de memorias. Su madre no dejaba de repetirle que un divorcio era una mancha en el honor de la familia. «No puedes permitir que esto pase», decía con la voz entrecortada, mientras Miguel solo asentía con tristeza. La comunidad del vecindario, donde cada puerta estaba abierta para los chismes, lo miraba con compasión y desaprobación en los ojos. Miguel se sentía un fracasado, atrapado en un ciclo de juicios y murmullos que cada día se hacían más pesados, pero un rayo de luz atravesó las nubes de su angustia. «¿Y si organizo una fiesta de divorcio?», pensó un día, buscando maneras de aliviar su dolor y el de Laura. Al principio, la idea parecía loca, pero a cada invitación que enviaba, la fiesta tomaba forma, la música sonando en la sala, los olores de las comidas típicas que levantaban la memoria, los adornos que revivían momentos entrañables. Miguel quería dejar atrás los resentimientos, transformar su desconsuelo en un festejo que simbolizara el cierre de un capítulo. La noche de la fiesta llegó, y su casa era un torbellino de nervios y emoción. Los amigos irrumpieron con risas y miradas curiosas. «¿Qué está pasando aquí?», murmuraban en la esquina del jardín. Miguel, con el corazón latiendo en su pecho, sintió la adrenalina de lo inesperado. Había algo más allá del divorcio que lo movía, un espíritu de unidad que buscaba resurgir entre todos. A medida que la noche se desarrollaba, entre risas y lágrimas, comenzaron a surgir viejos rencores, malentendidos que habían dejado cicatrices en la familia. Cada historia contada revelaba un sentimiento reprimido. La importancia del perdón era el verdadero hilo conductor de la celebración. La conexión emocional se fue acumulando, y justo cuando todos creían que la velada se encaminaba hacia un cierre esperado, el timbre de la puerta sonó y Laura apareció. La música se detuvo como si el tiempo se congelara. Las miradas estaban fijas en la pareja. Miguel, con el corazón en la mano, percibía la tensión en el aire. Allí estaba, ante todos, expresión de cada miedo y anhelo que había acechado a los dos durante su relación. La comunidad los observaba, atenta, preguntándose si el momento que todos esperaban iba a ser el inicio del fin o el renacer de algo nuevo. Miguel se interpuso entre dos familiares que comenzaban a discutir. «Es momento de dejar atrás el dolor», exclamó con determinación. En ese instante, sintió que no solo se trataba de su matrimonio, el mensaje de unidad y amor debía prevalecer. Y mientras las rencillas se desvanecían, un nuevo vacío en el corazón de todos comenzaba a llenarse de promesas renovadas. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La música reanudó su ritmo, la risa se entrelazó con lágrimas de sanación. Al final de la noche, la pregunta flotaba en el aire. ¿Podrán realmente todos dejar atrás sus diferencias y abrazar un nuevo comienzo, incluso si ese nuevo camino representa caminos separados? Las luces titilaban, los corazones palpitaban, y la esperanza comenzaba a anidar en cada rincón de aquel hogar lleno de recuerdos. Miguel sintió que el aire rebosaba de emociones cuando la música volvió a sonar y la conversación se reanudó como un río desbordado. Era indescriptible cómo la tensión se había disuelto, dejando espacio para la risa y los abrazos sinceros. Sin embargo, un pequeño nudo de ansiedad permanecía en su pecho. Laura estaba allí, en medio de la multitud, y la incertidumbre sobre cómo se sentirían al verse cara a cara lo llenaba de inquietud. Mientras sus amigos intercambiaban anécdotas, Miguel decidió acercarse a Laura. La miró de reojo, el corazón palpitándole al ritmo de las guitarras. Ella estaba rodeada de gente, pero había un espacio vacío a su lado, como una invitación silenciosa. Con un suspiro profundo, se armó de valor y caminó hacia ella. «Hola», dijo,
un poco más fuerte de lo que hubiera querido. Laura levantó la mirada. Sus ojos, que nunca había dejado de amar, ahora reflejaban una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Hola, Miguel», respondió ella, su voz un susurro entre el bullicio. Un silencio incómodo se estableció entre ellos. Las risas de sus amigos parecían desvanecerse en el fondo, transformándose en una melodía distante, mientras ambos se aferraban a sus recuerdos compartidos. «La fiesta es increíble», dijo Miguel, tratando de romper el hielo. «Sí, definitivamente no es lo que pensaba que encontraría cuando me fui», replicó Laura, una leve sonrisa asomándose en sus labios, pero las sombras en su mirada no se desvanecían. «Te felicito por tener el valor de hacerlo». Miguel sintió que sus palabras resonaban en su pecho. «Esto no es solo una despedida. Quiero que sea un nuevo comienzo, no solo para mí, sino también para ti», afirmó, sintiendo que su voz traspasaba lo superficial. La verdad deseada estaba dando paso a esperanzas renovadas. Laura inclinó la cabeza, pensativa. «Miguel, no es fácil olvidar. Pero, tal vez, este es el primer paso. Quizás no todo está perdido». Miguel sonrió, sintiendo que entre esos murmullos de duda y deseo de sanación, había una chispa de posibilidad. «¿Y si construimos de nuevo?» «No estoy hablando de regresar, sino de aprender. De seguir adelante con más amor y comprensión». Ella lo miró intensamente, y en esos momentos de conexión, él supo que esa velada no solo estaba transformando sus corazones, sino también el de todos los presentes. Por primera vez desde su separación, la idea de un nuevo capítulo compartido parecía tangible. Y en el fondo, Miguel comprendía que no podrían deshacer lo vivido, pero sí tenían el poder de decidir cómo querían avanzar. Un estallido de risas los interrumpió, y antes de que pudieran hablar más, los amigos los rodearon, aplaudiendo y festejando el reencuentro. El ambiente se llenó de palabras, chistes y la promesa de no volver al pasado. Sin embargo, Miguel no podía ignorar el remolino de sentimientos que se agolpaban. Con cada brindis que se hacía a su alrededor, una voz interna susurraba insistentemente: «¿Y si la oportunidad de sanación está ahí, al alcance de tus manos, pero el cambio implica sacrificios inesperados?» Ese pensamiento lo inquietaba, y con el eco de las risas resonando en sus oídos, no pudo evitar preguntarse cuántas verdades permanecerían ocultas y cuántas heridas quedarían por sanar. Mientras la noche se deslizaba hacia un nuevo amanecer, un nuevo dilema emergía en la mente de Miguel: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por su bienestar y el de Laura? Justo cuando la música comenzaba a subir de nuevo, notó que un mensaje de texto emergía en su pantalla. ¿Era de un número desconocido? «Necesitamos hablar. Hay cosas que no le has contado a Laura». El corazón de Miguel se detuvo por un momento, y con él, todo lo que podía representar ese mensaje. ¿Qué secretos ocultos amenazaban el nuevo comienzo que tanto anhelaba? Miguel se sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. La música seguía resonando a su alrededor, pero su mente estaba atrapada en el contenido del mensaje, palpitando con cada latido. «Necesitamos hablar». Las palabras vibraban en su cabeza, amplificando la inquietud que ya anidaba en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir? Con un ruido detrás de él, alguien lo empujó suavemente, despertándolo de su trance. Era uno de sus amigos, sonriendo y sugiriendo que se uniera al círculo de baile. Pero la idea de bailar y festejar ya no parecía atractiva. Todo lo que podía pensar era en ese mensaje, en la voz que le susurraba que había más de lo que se veía a simple vista. «¿Estás bien, Miguel?», preguntó su amigo, notando su rostro pálido. Miguel asintió sin convicción, convencido de que nada podía estar bien hasta que comprendiera lo que se escondía detrás de esa advertencia. Disimulando su ansiedad, miró de reojo a Laura, que estaba atrapada en un remolino de risas. Podía ver que ella intentaba disfrutar, pero había algo en su mirada que le decía que también estaba enfrentando sus propios demonios. Le gustaría acercarse a ella, compartir ese momento de conexión que habían tenido, pero el peso de la incertidumbre lo mantenía anclado. Finalmente, no pudo más. Se despidió de su amigo y se alejó. Necesitaba un momento para pensar, para tomar aire. La noche era estrellada, y el aire fresco le golpeó la cara como un recordatorio de que el mundo seguía girando fuera del torbellino de su preocupación. Buscó un rincón apartado del bullicio de la fiesta, donde pudiera leer el mensaje y reflexionar.
Se sentó en un banco, sacó el teléfono y volvió a mirar la pantalla. La realidad era fría y dura. Hay cosas que no le has contado a Laura. Sus dedos temblaban mientras intentaba imaginar qué podría ser tan significativo que necesitara ser dicho. El tiempo pasó, y cada segundo se sentía como una eternidad. Decidió responder, preparándose para abrir la caja de Pandora que podría cambiarlo todo. ¿Quién eres?, escribió, su corazón latiendo en un ritmo acelerado. Apenas hubo un instante y su teléfono sonó de nuevo. Era una respuesta. Soy alguien que sabe la verdad. Es hora de que Laura lo sepa. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué verdad era tan urgente? Miguel sabía que había aspectos de su pasado que aún no habían sido abordados, pero ¿podría ser esto suficiente para arruinar lo que estaban comenzando a reconstruir? La posibilidad le resultaba inquietante. Suspirando profundamente, miró la fiesta a su alrededor. Se escuchaban risas, y el ambiente era cómplice del optimismo que había sentido al hablar con Laura. Miguel se sentía dividido, como si estuviera al borde de un precipicio, dudando de si debía saltar o retroceder. Volvió a fijar la mirada en su teléfono, y mientras lo hacía, sintió en su pecho un nudo apretado que amenazaba con desbordarse. Tenía que actuar. ¿Qué sabes?, escribió finalmente, sosteniendo el teléfono con firmeza en sus manos. La respuesta llegó al instante. Solo ven a la plaza mañana a las 10 de la mañana y entenderás todo. Miguel se quedó mirándolo, el corazón a mil, la respiración entrecortada. ¿Quién podía ser esta persona? ¿Por qué estaba jugando con él? Soltó un suspiro entre frustración y miedo. No podía dejar que eso lo apartara de Laura, de la posibilidad de ser felices nuevamente. De pronto, una idea le cruzó la mente. ¿Y si todo esto era parte de un nuevo desafío que tenía que enfrentar? Sí, había sombras en su pasado, pero también había razones para luchar. Justo entonces, vio que Laura salía de la multitud, buscando algo, o mejor dicho, a alguien. Se sentía atraído a enfrentar la verdad, y a la vez, fugarse con ella. Miguel se levantó, sintiendo que la resolución caminaba por su cuerpo. No podía seguir ocultando su historia ni permitir que otros dictaran su destino. A paso firme, se dirigió hacia Laura, sintiendo que el nuevo capítulo ya había comenzado. En el fondo de su mente, la pregunta persistía. ¿Qué depararía el amanecer y la jornada que se avecinaba? Todo estaba por revelarse, y él lo sabía. La historia entre ellos aún no había terminado. Miguel se acercó a Laura, su corazón latiendo con fuerza. Cada paso se sentía como un acto de valentía y desesperación. Ella lo miró con una sonrisa que iluminó su rostro, pero en sus ojos había una sombra de preocupación que no pasó desapercibida. Aunque intentó sonreírle de vuelta, su mente seguía atrapada en el mensaje que había recibido, como un eco que no podía silenciar. Miguel, ¿te has divertido?, preguntó Laura, rompiendo el silencio que lo envolvía. Sus palabras sonaban optimistas, pero había un leve temblor en su voz que delataba su intranquilidad. Sí, es solo que, necesito hablar contigo, dijo él, y para su sorpresa, su propia voz sonó más firme de lo que sentía interiormente. Laura frunció el ceño, claramente intrigada. Claro, vamos a un lugar más tranquilo, respondió. Miguel sintió un alivio momentáneo. Sería un espacio donde podría abrir su corazón y, quizás, también podría encontrar el coraje que necesitaba para transparentar su historia. Caminaron hacia el jardín cercano, donde las luces parpadeaban suavemente en las ramas de los árboles. El sonido de la música se desvanecía mientras se alejaban de la fiesta, y la serenidad del lugar contrastaba con la tormenta que ocurría en su interior. Una vez en el jardín, Miguel se detuvo y respiró hondo, buscando las palabras que se negaban a salir. Laura, hay algo de mi pasado que no he compartido contigo, comenzó, dándose cuenta de lo difícil que era abrir la puerta a sus secretos. Laura lo observó, su expresión se tornó seria, apuntando a que entendía que ese momento era crucial. Dime, Miguel. No hay nada que me asuste, trató de calmarlo, aunque sus ojos mostraban una preocupación latente. Recibí un mensaje, de alguien que dice que sabe de mi pasado, de cosas que no te he contado, confesó él, sintiendo que cada sílaba lo hundía más en el abismo de la incertidumbre. Un suspiro salió de los labios de Laura mientras su rostro perdía color. ¿De qué se trata? ¿Qué has hecho que pueda afectar lo que tenemos?, preguntó ella, la inquietud manifestándose en su voz.
La respuesta se estaca en su garganta. Miguel podía visualizar el pobre intento de protegerla, pero sabía que esa protección era una ilusión. Debía ser honesto, debía ser liberador. La verdad es que antes de conocerte, cometí errores. He vivido experiencias que no me enorgullecen, cosas que pensé que había dejado atrás. Pero tienes derecho a saberlo todo. Y este mensaje puede cambiarlo todo. Laura se quedó en silencio, sus ojos reflejaban la lucha interna entre la sorpresa y el dolor. Miguel, siempre puedes contarme lo que sea. No quiero que nada de tu pasado se interponga en nuestro futuro. Solo necesito saber que eres real conmigo. En ese momento, Miguel sintió una mezcla intensa de gratitud y miedo. Ella estaba dispuesta a escucharlo, pero la revelación lo aterraba. Mañana tengo que ir a la plaza, a enfrentar esto. Esa persona sabe más de lo que imaginas. Y temo que si no lo resuelvo, la verdad que guardo nos lastime. Laura dio un paso hacia él. Iré contigo, afirmó con decisión. Esto también me involucra, y si realmente te importo, quiero saberlo todo. Miguel sintió un torbellino de emociones. La fuerza que ella demostraba lo impulsaba, pero la sombra de la incertidumbre seguía acechando. No, Laura, esto puede volverse peligroso. Sin esperar su respuesta, simplemente la miró a los ojos, en busca de la conexión seguía siendo vívida entre ellos. Justo en ese instante, su teléfono vibró nuevamente. Miguel lo sacó rápido, el pecho apretado, y vio la pantalla iluminada con otro mensaje. Recuerda, Miguel, ya no hay vuelta atrás. La plaza a las 10 de la mañana será tu última oportunidad de resolverlo todo. El momento de verdad se aproxima, y Miguel sintió como si el hilo que unía su destino al de Laura pendía de un hilo. Sabía que lo que había comenzado como una celebración, podría convertirse en una trampa de revelaciones y dolor. Se sintió atrapado entre el deseo de proteger a Laura y la necesidad de ser completamente verdaderos. El camino que se avecinaba ante ellos estaba lleno de sombras, pero también de la posibilidad de sanar. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿qué verían al final de ese camino? ¿Confiarían en el amor que se habían prometido? La noche comenzó a cerrarse, y lo único que Miguel sabía era que, con cada susurro del viento, la verdad estaba más cerca de ser revelada. Tenía que ir a la plaza, y esta vez, no sería solo por él. Miguel pasó la noche en vela, con imágenes de su pasado danzando incesantemente en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de la persona que había desencadenado este torrente de recuerdos aparecía, como un fantasma que no podía ser ignorado. Al amanecer, la luz tenue que se filtraba por la ventana parecía burlarse de él, recordándole la inminente revelación en la plaza. Laura llegó a su casa antes de que pudiera procesar su confusión. Ella estaba lista para acompañarlo en su búsqueda de la verdad, su presencia era un ancla en medio de la tempestad que sentía. Al verla, esa determinación que había reflejado la noche anterior trazó una chispa de esperanza en su interior. ¿Estás listo?, preguntó ella, su voz serena a pesar del tumulto que ambos sabían que les esperaba. No estoy seguro, respondió Miguel, tratando de calmar la palpitante ansiedad que le recorría el pecho. No sé qué puede pasar ahí. Lo que tengo que enfrentar no es solo mi pasado, es un capítulo oscuro de mi vida. Laura le tomó la mano con firmeza, y la conexión fue inmediata, cautivadora. Cualquiera que sea la verdad, la enfrentaremos juntos. No tienes que llevar este peso solo. En el fondo, sabía que su apoyo era primordial, pero la duda seguía dándole vueltas. ¿Aceptarían la verdad cuando fuera revelada? En el trayecto hacia la plaza, el bullicio de la ciudad creció a su alrededor. Miguel podía sentir la energía vibrante del lugar, pero a cada paso parecía más distante de su realidad. Las risas de los niños, el sonido de los vendedores ambulantes, incluso el canto de las aves, todo se sentía como un eco lejano. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando llegaron, y la plaza comenzaba a llenarse de personas. Los rostros de los paseantes se desdibujaban en un mar de desconocidos, pero lo que más le alarmaba a Miguel no era la multitud, sino la figura de un hombre que se destacaba entre la gente, uno que no esperaba volver a ver nunca más. Era Javier, un viejo amigo que se había convertido en un adversario. Miguel, llamó el hombre, con una voz profunda que resonó en su ser.
El eco de su nombre, junto al recuerdo de traiciones pasadas, provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Laura notó su cambio de postura. ¿Quién es? La preocupación en su mirada la delataba, pero Miguel no podía apartar la vista de Javier. La confusión se convirtió en inquietud mientras éste se acercaba con una sonrisa que no prometía nada bueno. Viniste a cumplir tu promesa. No puedo creerlo, dijo Javier, su tono burlón pero con un trasfondo de seriedad que hizo que el vacío en el estómago de Miguel se profundizara. Hoy no es el día para juegos, Javier. Estoy aquí por un asunto serio, replicó Miguel, intentando mantener la calma. Su mirada se volvió hacia Laura, buscando en ella el apoyo que tanto necesitaba. No hay nada que debas temer, le aseguró, aunque su voz temblaba. ¿Seguro? Porque lo que tengo que decir podría cambiarlo todo, respondió Javier, dejando caer la impresión de que conocía secretos que Miguel había estado tratando de enterrar. Un murmullo pasó por la plaza, la atención se centraba en ellos, y el miedo comenzó a gestarse en el aire. Laura apretó su mano aún más, como si esa pequeña acción pudiera blindar al mundo que se desmoronaba a su alrededor. Está bien, hablemos, dijo ella, con la voz serena pero firme que Miguel tanto admiraba. Sin embargo, la adrenalina corrió por sus venas. ¿Qué más podría revelar Javier que ya no sabía? La multitud pareció anticipar un espectáculo, y la tensión palpable elevaba la sensación de que esto podía cambiar sus vidas para siempre. Tú y yo tenemos cosas pendientes, Miguel. Y hoy, aquí y ahora, lo resolveremos. El tiempo se detuvo. Todo a su alrededor se desvaneció. Miguel derramó un profundo suspiro, sabiendo que la verdad era inminente, pero lo que más le preocupaba era que ese momento marcara el comienzo del fin, o la posibilidad de un nuevo inicio. Justo cuando Javier iba a hablar, un sonido estruendoso resonó desde un costado de la plaza, interrumpiendo la tensión. Todos se volvieron. ¿Qué significaba eso? Era una señal de advertencia, o el presagio de algo más grande. El destino de Miguel y Laura estaba a punto de revelarse, la verdad ya no podía ser ignorada, y la plaza estaba por convertirse en el escenario de un desenlace inesperado. ¿Podría el amor superar los secretos del pasado? La respuesta estaba por llegar, y la vida de ambos cambiaría en el instante más contrario a lo que esperaban. El estruendo resonó como un trueno en medio de la plaza, rompiendo la tensión que se había acumulado en el aire. Miguel y Laura, junto con la multitud, se giraron en dirección al sonido que había sacudido la calma. Algunos empezaron a murmurar, sus rostros llenos de confusión y curiosidad. De entre la multitud, salió corriendo un grupo de personas con banderas en alto, todas de colores brillantes. Llevaban carteles que decían fiesta de divorcio sorpresa, y aquí empieza una nueva vida. Miguel sintió que su estómago se contrajo al ver el contagioso entusiasmo en sus rostros. El contraste con su propia angustia era abrumador. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Laura, todavía sujetando fuerte la mano de Miguel, su voz temblorosa cargada de incertidumbre. La energía que había en la plaza empezó a transformarse, la gente se dividía entre miradas de diversión y extrañeza. Es una locura, murmuró Miguel, sin poder desviar la mirada que se había fijado en una pareja al frente, riendo y bailando. En medio de una fiesta organizada al azar, se preguntaba si su vida y su verdad personal significaban algo en ese caos. Javier, sin embargo, no parecía impresionado por la situación. Esto es solo un espectáculo en miniatura, dijo, resoplando con desdén. No dejes que te distraigan. Tienes que escuchar lo que tengo que decir, afirmó, apretando su puño en claro gesto de desafío. La plaza empezó a llenarse de música alegre, mezclada con gritos de celebración. La alegría de los desconocidos era contagiosa, pero en el fondo, Miguel seguía sintiéndose atrapado en una tormenta emocional, donde el eco de sus propios problemas resonaba más fuerte que cualquier melodía festiva. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?, pensaba sin cesar. La revelación que Javier prometía no solo amenazaba su estabilidad emocional, sino que también planteaba interrogantes sobre su futuro con Laura. ¿Soportaría ella la carga de su pasado? ¿O sería esta fiesta un inminente símbolo de todo lo que podría perder? Laura, sintiendo la tensión que surcaba el cuerpo de Miguel, se acercó. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Es lo único que puede liberar a tu corazón, sugirió, su mirada fija y sincera.
No dejemos que este momento se escape sin conocer la verdad. El nudo en el pecho de Miguel se apretó aún más al escucharla. Ella, siempre tan valiente, era un recordatorio de que no estaba solo. Pero la sombra de Javier, con sus secretos escondidos, le daba un miedo visceral. Volvió a mirar al hombre que había sido su amigo y que ahora se erguía como un adversario. Mientras la música resonaba, Javier dio un paso adelante, su expresión se tornó seria. Lo que voy a decirte puede cambiar la manera en que ves el mundo, pero también puede fracturar lo que crees seguro, dijo, su voz ahora más baja, casi conspirativa. La multitud incluso se había vuelto más silenciosa, expectante. ¿Qué era tan desgarrador que podría llevar a la gente a callarse en medio de una celebración? Eres más que un amigo, Miguel. Eres parte de algo mucho más grande. Y hoy, aquí, vas a descubrirlo, continuó, mientras su mirada se tornaba oscura, como si hablase de un destino inexorable. El miedo se desbordó en el corazón de Miguel, mientras Laura apretaba su mano con más fuerza. Sabía que estaba a punto de desvelarse un secreto que podría alterar todo lo que conocía, y la pregunta que todos se hacían surgió. Estaba preparado para escuchar. Antes de que pudiera decir algo, un grito desgarrador cortó el aire. Cuidado, un hombre avisó, justo cuando una figura emergió del mar de personas. Era una mujer conocida, una figura del pasado de Miguel a la que jamás había esperado ver en ese lugar. El mundo de Miguel se tambaleó una vez más. Pasado y presente colisionaban con un estruendo inminente. ¿Qué papel jugaría ella en toda esta revelación? Quebrada su solemnidad ritual de la fiesta, la emoción ahora se alzaba al borde del abismo. Miguel estaba a punto de descubrir que la verdad, como la fiesta misma, tenía sus sorpresas, y la vida nunca dejaba de arrojarle giros inesperados. Nadie podría predecir de qué manera su mundo se transformaría a partir de ese instante. Todo estaba por desvelarse, y la posibilidad de un nuevo comienzo o un oscuro final aguardaba a la vuelta de la esquina. La figura avanzó entre las luces de la fiesta, como un espectro del pasado que venía a reclamar su lugar en la memoria de Miguel. Era Clara, una antigua amiga de su adolescencia, la chica que había compartido sueños y secretos. Aquella imagen, una combinación de nostalgia y algo que Miguel aún no podía identificar, lo paralizó. Clara, murmuró, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La música continuaba sonando, pero ahora cada nota parecía lejanas. El bullicio de la plaza se convirtió en un eco distante, mientras la mujer se acercaba. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Por qué había decidido aparecer en un momento tan crucial? Laura lo miró, los ojos llenos de dudas. ¿La conoces?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel no podía quitar la vista de encima a Clara, quien ahora lucía diferente, más madura, pero con esa chispa familiar en los ojos. La emoción era palpable, un remolino de recuerdos fluyendo entre él y Clara, una red invisible que lo unía a su pasado. «Miguel», exclamó Clara, su voz llena de alegría y sorpresa. «Después de tantos años». A medida que se acercaba, las risas de la fiesta parecían desvanecerse, dejando solo el latido de su corazón y el eco de viejos recuerdos. Miguel, atrapado entre el pasado y el presente, sintió que la conversación de Javier se desvanecía. Podía ver a Laura al costado, observando, sintiendo que ese momento era un juego de dominó, donde cada pieza que caía afectaba a las demás. «¿Qué haces aquí?», se atrevió a preguntar, su voz sonaba casi temblorosa. «Vine a celebrar el divorcio de una amiga, me enteré en el último minuto». «Pero nunca pensé que te vería aquí», contestó, su risa repasando viejos momentos compartidos. «Recuerdo cuando solíamos hablar de nuestras aspiraciones, de cómo queríamos vivir, de los sueños que teníamos». Clara dijo esas palabras con una claridad que resonaba en el pecho de Miguel. Esa fue la chispa que encendió en él una llama dormida, una necesidad de reconectar, de recordar. Sin embargo, era un juego peligroso. La mirada de Laura, violenta y expectante, lo traía de vuelta a la realidad. «Miguel». Javier rompió el momento. Su tono era insistente. Lo que está a punto de revelarse no debe olvidarse. Clara no está aquí solo por casualidad. «¿Qué quieres decir?». La confusión llenó la mente de Miguel, pero Clara se plantó firme, cruzando su mirada con la de Javier, quien parecía preparado para sumergirse en un océano de revelaciones. «Lo que no sabes es que todo esto está conectado»,
interrumpió Javier con aire autoritario. Hay hilos entrelazados que unidos por el destino están aquí, en esta misma plaza. Miguel, hay secretos que afectan no solo tu vida, sino la de Clara también. El aire se volvió espeso y Miguel pudo sentir como las manos de Laura temblaban. Había algo más en juego, algo que comprendía más allá de sus sentimientos personales. Era una responsabilidad mayor que exploraba los giros complejos de las conexiones humanas. Confundido, el corazón de Miguel latía con fuerza. Necesitaba entender qué significaban esas palabras, pero sobre todo, qué papel jugaría Clara en el rompecabezas que se estaba construyendo ante él. ¿Qué sabes sobre mí? ¿Qué tiene que ver Clara en esto? Miguel cuestionó, su voz cargada de temor y determinación. Su pasado la había abrazado de una forma inusual, y la posibilidad de volverla a perder le desgarraba el alma. La música comenzó a retumbar más intensamente alrededor de ellos, palpitante, como si todo el universo estuviese esperando la respuesta a una pregunta crucial. El silencio fue interrumpido por una risa lejana. La celebración continuaba afianzando su vida a pesar de toda incertidumbre. Sin embargo, en el grupo que los rodeaba, todos sabían que el verdadero espectáculo estaba por desplegarse. Clara dio un paso adelante, decidida y firme, abrazando la incertidumbre con valentía. Miguel, hay algo que necesitas saber. Hay una razón por la que estoy aquí y voy a contarte todo, dijo, su mirada reflejando determinación. Mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, él sintió que se acercaba a un umbral, un momento que podría cambiarlo todo. La pregunta se alzaba en el aire, ¿sería capaz de afrontar la verdad o sufriría las consecuencias de no hacerlo? Las luces de la fiesta brillaban intensamente, pero justo en ese instante, la verdad parecía más deslumbrante que cualquier celebración. Todo estaba por revelarse, y cada rincón de su ser le decía que debía escuchar. Pero, ¿qué pasaría si el conocimiento no traía paz, sino caos? Clara inhaló profundamente, como si cada respiración pudiese absorber el impacto de las palabras que estaba a punto de compartir. Miguel sintió la tensión a su alrededor, una nube pesada que oprimía el aire, mientras la música fluctuaba como un mar de emociones. Desde que nos alejamos muchas cosas han sucedido, comenzó Clara, su voz apenas un susurro, pero llena de un peso cargado de historias. Miguel la miró intensamente, buscando la conexión que había sido tan entrañable en su juventud. Hay algo que nunca te conté, algo que podría cambiar la forma en que miras todo, incluso a mí. El corazón de Miguel se aceleró, los latidos resonando en sus oídos. ¿Qué podría ser tan importante? Clara siempre había sido alguien con quien podía contar. La confidencialidad y la lealtad parecían haberse forjado en la inocencia de su amistad. Después de que nos distanciamos, me mudé a otra ciudad, continuó. Allí, conocí a alguien. Al principio fue solo diversión, pero después me di cuenta de que había más. Me enamoré, Miguel. De una forma que pensé que no volvería a sentir. Cada palabra era un golpe sutil que llenaba los espacios vacíos en la mente de Miguel. La imagen confortante de su amistad juvenil empezaba a desvanecerse, reemplazada por una mezcla de celos y dolor. ¿Y qué pasó? ¿Estás con él ahora? Preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Él desapareció, dijo Clara, su voz soltando una mezcla de tristeza y rabia. Un día simplemente se fue sin dejar rastro. Busqué respuestas, pero solo encontré sombras. Sin embargo, lo que descubrí después me hizo volver a dar vueltas en mi mente sobre todo lo que conocía. Miguel frunció el ceño, la confusión se apoderaba de él. ¿De qué hablas? ¿Qué descubriste? La urgencia en su voz era palpable, mientras su mirada se alternaba entre Clara y Laura, que ahora parecía un poco más distante, atrapada en una maraña de incertidumbres. Él estaba involucrado en cosas peligrosas, continuó Clara, sus ojos reflejando un océano de emociones. Lo que descubrí es que su desaparición no fue casual. Hay personas que lo buscan y, Miguel, creo que son las mismas personas que ya están en esta fiesta. No estoy a salvo, la revelación cayó como un rayo en la noche, irrepetible y destructiva. Miguel sintió que la oscuridad se cernía sobre ellos, un ciclo de confusión y peligro implacable. El ambiente festivo a su alrededor seguía girando, pero para él, el tiempo se detuvo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que estabas en peligro? Miguel apretó los puños, sintiéndose impotente.
Siempre había sido el protector en su relación, el bastión para sus sueños compartidos, y ahora sentía que no podía hacer nada. Porque estaba asustada, Miguel. No solo por mi vida, sino porque en el fondo, sabía que esta era la última conexión que teníamos. No sé qué va a pasar ahora, a dónde escapar. Pero me di cuenta de que no podía enfrentar esto sola, y tú siempre has sido mi refugio, confesó Clara, sus ojos llenos de vulnerabilidad. Miguel vaciló, sintiendo que su mundo se escurría entre sus dedos. No te dejaré enfrentar esto sola. Si hay algo que pueda hacer, lo haré, prometió, aunque la ansiedad se instalaba en su pecho, dejando un eco de temor que resonaba a sus espaldas. Déjame explicarte todo, y luego decidamos lo que hay que hacer, sugirió Clara, tomando el mando de la conversación por primera vez y destilando un aire de soberanía frente a la tormenta que se aproximaba. Nos encontramos con Javier por una razón, y él sabe más de lo que ha dicho. Tengo que saber por qué nuestras vidas están conectadas de esta manera, agregó, mirando a Miguel a los ojos, como si esas palabras pudieran devolver el sentido de control. Mientras la multitud de la fiesta continuaba disfrutando ajena al peligro que se avecinaba, Miguel logró sentir el aliento helado de la incertidumbre en su nuca. La revelación de Clara amenazaba con desmoronar lo que había sido su vida pacífica, un murmullo proveniente del grupo de Javier hizo que Miguel volviera la mirada en esa dirección. Había un aura de misterio que envolvía a su amigo, como un imán atrayendo secretos ocultos. ¿Y si Javier está más involucrado de lo que parece? ¿Es realmente de fiar? La pregunta brotó de sus labios, casi sin que él se diera cuenta, pero antes de que alguien pudiera responder, una sombra se deslizó por el borde del grupo, una figura encapuchada apareció, y todos los rostros se giraron al instante. El aire se volvió denso, la fiesta en un instante se convirtió en un escenario de inquietud. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido y su mirada inquieta. Hay más de lo que te imaginas, Miguel. Lo que está por venir podría cambiar todo lo que crees que sabes sobre nosotros. La incertidumbre se intensificaba. ¿Qué significaba esa llegada inesperada? ¿Quién era la figura encapuchada y qué papel jugaría en la vida de Clara y Miguel? La fiesta se desmoronaba lentamente, pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Miguel sabía que no podría ignorarlo. Su vida, la de Clara, todo estaba en juego. El silencio en la sala era ensordecedor. La figura encapuchada permanecía inmóvil, como si observara cada emoción que brotaba de los rostros perturbados de los asistentes. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía apartar la mirada de esa figura, cuyas intenciones eran un misterio tan denso como la niebla que se cernía sobre ellos. Clara, a su lado, inhaló profundamente, su fachada de valentía comenzando a desmoronarse. ¿Quién es?, susurró Miguel, intentando mantener su voz en un tono que no delatara la urgencia que sentía. No lo sé. Pero siento que tiene que ver con él. Clara miró hacia el grupo de Javier, quien, por un instante, pareció paralizado. La incertidumbre se volvía un peso que oprimía el pecho de Miguel, y comenzó a cuestionar si todas las respuestas que buscaban realmente estaban en este ambiente hostil. La figura se movió, y un murmullo recorrió a los presentes. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Luego, la voz de la figura resonó como un trueno en medio de un día despejado. Clara Miguel, el tono era bajo, casi como un eco lejano. ¿Qué quieres? Clara respondió, su voz temblorosa, pero con una resolución que la sorprendió a sí misma. Miguel se movió un paso más cerca de ella, el instinto protector alzándose en su interior. Lo que buscas está más cerca de lo que crees. Pero no estás preparados para lo que vendrá a continuación, dijo la figura, su tono misterioso envolviendo sus palabras como un velo oscuro. La presión de la situación tensaba el aire. Cada persona en la fiesta, que minutos antes reía y bailaba, ahora era un espectador de un drama que parecía sacado de una película de terror. Dilo. ¿Qué sabes de él? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Miguel levantó la voz, sintiendo como la adrenalina empezaba a moverse con fuerza en su cuerpo. Esa figura encapuchada no podía ser el final de la historia. Debía haber un camino de salida, una manera de entender por qué sus vidas estaban enredadas de esta forma. Podría protegerte o condenarte. Dependerá de la decisión que tomen, respondió la figura, su rostro oculto en las sombras, pero la desolación en su voz era evidente.
El tiempo es corto y cada decisión tiene un precio. El hombre que buscan está en peligro, pero también ustedes. Clara dio un paso atrás, claramente abrumada. ¿De qué estás hablando? ¿Qué precio? ¿Qué quieres de nosotros? Todo tiene un costo, Clara. La verdad duele, pero las mentiras matan. Si deseas respuestas, debes estar dispuesta a arriesgarlo todo. La figura se inclinó ligeramente, como si el peso de sus palabras también la afectara. Miguel apretó el puño, levantado por un impulso de proteger a Clara de lo que pudiera venir. ¿Cómo podemos saber que eres de fiar? ¿Cómo sabemos que no nos estás conduciendo a una trampa? No hubo respuesta inmediata. En cambio, la figura dio un paso hacia atrás, dejando que las sombras la tragaran. Miguel sintió que las manos de Clara se aferraban a su brazo con fuerza, como si juntas pudieran sostener la incertidumbre y el miedo que les envolvía. Lo que necesitas saber no está en este lugar. Salgan y busquen la verdad. Javier tiene las respuestas que necesitan. Él conoce los secretos que han emergido de la oscuridad, murmuró antes de desaparecer de la vista. El aire permaneció denso, y la presión en el pecho de Miguel se amplificó. Clara lo miró, y en sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y desafío. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar a Javier. Algo me dice que él sabe más de lo que ha dejado entrever. Miguel asintió, el rumbo de su vida cambiando con cada instante. Sí, veamos a Javier. Pero Clara, hay algo más que tenemos que discutir. Lo que escuchamos hoy nos ha llevado a un punto sin retorno. Debemos estar listos para lo que venga. Mientras ellos se dirigían hacia la salida, Mario, el animador de la fiesta, notó su desasosiego y se acercó, pero Miguel lo ignoró. La figura encapuchada había sembrado una semilla de inquietud que no podría desarraigarse tan fácilmente. Lo que les esperaba era un laberinto de verdades, y mientras más se acercaban, más evidente era que el peligro acechaba en cada esquina. Las palabras de la figura resonaban en su mente. La verdad duele. ¿Podrían realmente enfrentar la realidad que les esperaba? Justo antes de salir, un destello de luz iluminó la sala. Miguel se giró, y lo que vio tomó su aliento. La figura encapuchada había regresado, pero ahora un objeto brillante descansaba en su mano, algo que podría cambiarlo todo. El corazón de Miguel se aceleró al darse cuenta de que la búsqueda apenas comenzaba y que quizás el misterio de su pasado y presente estaba a punto de revelarse de una forma inesperada y aterradora. Miguel y Clara se sintieron como náufragos de una tormenta en alta mar. Mientras las luces de la fiesta continuaban brillando detrás de ellos, una sombra de incertidumbre se cernía sobre sus corazones. Empujados por el deseo de enfrentar la verdad, se dirigieron hacia Javier, quien parecía ser la clave del rompecabezas que los había atrapado a todos. Miguel, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Clara, su voz temblando con la mezcla de miedo y determinación. No sé qué pasará, pero debemos estar preparados para enfrentar lo que sea. Juan, el amigo en común, también se había percatado del ambiente tenso. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué parecen tan alterados? La preocupación en su rostro era clara, pero Miguel no podía permitirse distracciones. Tenía que encontrar a Javier. Cuando finalmente dieron con él, Javier estaba rodeado de amigos, pero al ver la expresión seria en los rostros de Miguel y Clara, se apartó de la multitud. ¿Qué pasa?, preguntó con un aire de despreocupación que rápidamente desapareció, cambiando a una expresión de interés. Necesitamos saber la verdad sobre lo que está ocurriendo. Acabamos de hablar con una figura encapuchada que mencionó tu nombre y dijo que conocía secretos que afectan nuestras vidas. Miguel habló en un tono decidido, sin dejar que la duda lo paralizara. Javier soltó una risa nerviosa, pero la intensidad del momento lo hizo callar casi de inmediato. Aparentemente hay más en juego aquí de lo que pensé. Vamos a un lugar más privado para hablar. Miguel y Clara lo siguieron, intercambiando miradas de incertidumbre y esperanza. Una vez en un rincón más apartado de la fiesta, Javier respiró profundo. Lo que voy a decir no es fácil. Hay cosas que no he mencionado, pero las palabras de esa figura eran ciertas. Tu pasado, Miguel, está atado al presente de Clara. De manera peligrosa. El corazón de Miguel se detuvo. ¿Qué quieres decir? La inquietud resonaba en cada sílaba que pronunciaba. Clara no es solo alguien que se cruzó en tu vida. Ella es parte de una historia más complicada. La persona que se fue de su vida,
el hombre que la dejó, estaba involucrado en un negocio sucio. Su desaparición no fue aleatoria, Javier continuó, su tono grave. ¿Qué? Miguel se sintió traicionado, recordando la conexión que había sentido con Clara, sin comprender cómo encajaba en todo eso. Ella, que había estado enfrentando sus propios demonios, ahora estaba aún más expuesta. Los mismos que la persiguen a ella, podrían estar observándote a ti también. Hay muchas verdades ocultas y si no las descubrimos pronto, podría ser demasiado tarde, declaró Javier mientras la angustia comenzaba a sellar el ambiente. ¿Qué dices, Javier? ¿Me estás diciendo que mi vida ha estado en peligro por el pasado de Clara? Miguel ni siquiera sabía si sentir rabia o miedo. Clara tomó la mano de Miguel, como un recordatorio de que todavía estaban juntos en esta tormenta. Lo único que sé es que necesito respuesta. Javier, no me dejes sin rumbo. Javier asintió. El sudor en su frente era prueba de su propio miedo. Mañana, quiero que todos nos reunamos en el sitio donde comenzó todo, donde los caminos se cruzan, se llamaba. Es el último lugar donde vi a él antes de que desapareciera. La incertidumbre lo envuelve una vez más. No sé qué pueda suceder, pero no hay vuelta atrás, concluyó Miguel. El resto de la fiesta continuaba en contraste con la cruda revelación. La música retumbaba a su alrededor, indiferente a su lucha interna, pero en el rincón donde estaban, la verdad estaba a punto de cobrar vida. A la mañana siguiente, Miguel y Clara se despertaron con el peso de la revelación aún fresco en sus mentes. Sentados en la cama, las palabras de Javier resonaban en sus corazones, incluyendo la ansiedad del destino incierto que les esperaba. ¿Y si la verdad es más dolorosa de lo que imaginamos?, musitó Clara mientras su mirada se perdía en las sombras del amanecer que comenzaba a entrar por la ventana. ¿O será la clave de nuestro nuevo inicio? Miguel intentó ser optimista, sabiendo que esa nueva existencia dependía de asumir el pasado y enfrentar los demonios que amenazaban sus vidas. Al acercarse a donde los caminos se cruzan, una tensión palpable se apoderó de ellos. Con cada paso, la calle parecía crecer más larga, el sonido de sus corazones resonando en el silencio. Cuando llegaron, había un cruce de caminos, como un símbolo de su elección inminente. Javier los esperaba con una expresión sombría. No sé lo que encontraremos aquí, pero debemos tener cuidado. La verdad tiene un costo, declaró, su voz reverberando con un eco de advertencia. Las revelaciones de frente se sentían como un trueno en un cielo despejado. Entre la incertidumbre y la esperanza, Miguel y Clara se tomaron de la mano, listos para enfrentar lo que estaban a punto de descubrir. La vida siempre había girado en torno a elecciones. Ahora, en este nuevo capítulo, tenían la oportunidad de transformar sus historias. Mientras la luz del día iluminaba su camino, se dieron cuenta de que la vida siempre les daba otra oportunidad, incluso cuando el dolor parecía insuperable. En medio de la oscuridad, el amor era una luz que permanecía encendida, brindándoles la fuerza para avanzar. Cerraron los ojos por un instante, conscientes de que el futuro podía estar lleno de sorpresas, pero juntos asumirían cualquier desafío. Hoy, tiemblo de imaginar cómo serán las historias de las vidas que siguen su curso. Miguel y Clara tomaron una decisión que cambiará todo, enfrentaron sus miedos y, más que eso, eligieron amar a pesar de lo oscuro. Queridos amigos, su apoyo es esencial. Recuerden que cada uno de ustedes es parte de esta familia y me encantaría seguir compartiendo más historias con ustedes. Por favor, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Dejen un like ahora para alimentar este emocionante camino que estamos recorriendo. Comenten sus reacciones y sentimientos sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta aventura.